Buenas tardes. Sí, ahora sí que se me oye. Me vais a disculpar, me habéis visto hablar sin que se me oiga. Eh, voy a mandar un abrazo a todos los que ya estáis conectados. Es verano, hace calor, por lo menos en el territorio donde estamos los profes, pero aún así se agradece muchísimo que haya gente que haya decidido ocupar parte de su tiempo en escucharnos. Como esto se va a quedar grabado, pues los que vayan entrando les iremos dando abracitos, les iremos saludando y bueno, iremos haciendo lo que hemos venido a hacer, que es a presentar la próxima promoción de cursos de Espagiria de la Escuela Kepper, que está siendo honor dirigir. Mi nombre es Pedro Cano, hay gente que ya me conoce de sobra, pero vamos a ser formales. Mi nombre es Pedro Cano, soy el director de esta escuela. Soy naturópata desde hace muchos años, no voy a decir tantos, porque ya va siendo muchos. Pero empecé a practicar naturopatía más o menos en el 85. He sido profesor de kinesiología, formador en diferentes vías de la kinesiología y investigador en fitoterapia desde siempre. Desde que empecé naturopatía era mi campo. Además, junto con mi trabajo como naturópata, fui investigando en Espagiria desde hace ya bastante tiempo. Tampoco ya puedo decir cuánto. El caso es que lo más importante es que fui en el 94 cofundador del primer laboratorio espagírico español, que se llamó SOTIS. Fui director de la escuela Espagiria que se creó dentro del entorno de SOTIS, en el que se ha formado pues mucha gente que hoy está haciendo o impartiendo Espagiria. Hace ya mucho tiempo que abandoné ese proyecto y comencé el mío propio, intercambiándolo con ejercicio profesional. El caso es que ya estamos en la 6ª promoción. Luego Palmira, que es la que nos coordina y que hoy no podía estar con nosotros, por eso a mí me ha tocado el rollo de presentaros a todos, de presentar a los profes. Hace ya bastante tiempo, con algunas circunstancias, con algunas pruebas y errores, que comenzó el proyecto Kepper. ¿Por qué Kepper? Porque para nosotros la conexión egipcia es importante. Y Kepper, Kepri o Kefer o Jefer es el escarabajo sagrado de gran parte de la tradición egipcia. Está muy conectado con elementos de la teurgia egipcia, y Egipto es madre de mucho de lo que hacemos. Es por eso que teníamos que elegir el escarabajo, en concreto el escarabajo Kepri, como símbolo de la escuela. Es el logotipo que veis en todas nuestras publicaciones. En la escuela Kepper va evolucionando cada año, porque cada vez vamos aprendiendo más cómo enseñar esto. El proyecto Kepper es un proyecto que no tiene comparación en este momento, porque queremos trabajar con la visión de lo que fue la Escuela de Alejandría. En la Escuela de Alejandría fue uno de los primeros momentos históricos en los que se hizo, no el único, hubo luego muchos posteriores, en los que se
compiló lo que luego después se empezó a llamar tradición hermética de Hermes Trismegistos, del que ya hablaremos con frecuencia en la escuela. Es por eso que teníamos que ser fieles a los 3 pilares de la tradición hermética, que sería la alquimia, en nuestro caso la espagiria, que eso se va a ir desarrollando, la alquimia, la astrología y la teurgia, que en nuestro caso la vamos a enfocar a través de la Kabbalah, porque tiene elementos muy importantes dentro de la tradición ibérica. Además del curso que vamos a iniciar, que es un curso de 2 años, online, pero también semipresencial, porque el primer año cuenta con 2 encuentros presenciales que son súper importantes, porque ahí vemos en directo todo el trabajo de laboratorio, aunque algunas de las clases las daremos desde mi laboratorio para resolver alguna duda que tengáis, pero los presenciales son súper importantes. En la información que tenéis de la escuela aparecen las fechas en las que se van a realizar. La gente que entre en primero tendrá una clase presencial con nosotros, online, pero en directo, que luego se grabará, pero en un directo todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde, hora española. Pero luego después tenemos una participación bastante intensa en un chat que tenemos habilitado en WhatsApp para los alumnos, donde los alumnos pueden intercambiar y resolver dudas que puedan ir teniendo. Además de este curso, que es un curso de 2 años, en el que nos repartimos el trabajo entre varios profesores, que os voy a ir presentando ahora, la Escuela Kepper va a ir empezando a desarrollar monográficos de especialización, que en algunos casos serán de especialización avanzada, con lo que ya hemos visto, y en otro caso serán monográficos para ir ampliando las vías de conocimiento que pretende abrir la Escuela Kepper. Uno de ellos va a ser el que llamamos curso de iniciación a la agricultura celeste, que es directamente un curso enfocado a la alquimia operativa de la mano de un profesor que ha bebido directamente de los discípulos de Fulcanelli y de otros grandes maestros. David, del que ya os hablaremos en la información de esos cursos que se irán mostrando posteriormente. Este curso es para muy cafeteros, no solo para la gente que quiere aprender espagiria, que como sabéis es la aplicación de la alquimia a la preparación de remedios y a la medicina. Por eso nos gusta llamarnos Escuela Kepper de Medicina Hermética o también Escuela Kepper de Medicina Humoral. La medicina humoral sería la medicina tradicional mediterránea, que no tiene nada que envidiar, gracias a la información que nos ha llegado de Avicena Averroes y de otros grandes, no tiene nada que envidiar a la medicina tradicional china o a la medicina ayurvédica, de la que yo procedo y que me ha permitido conocer bastante en profundidad lo que aquí se hacía hasta prácticamente el siglo XVIII, que fue cuando se hizo el cambio de paradigma, ese muchos conocéis. El otro curso va a ser un curso al que yo le tenía muchas ganas y del que os pasaremos información también, que es un seminario de fin de semana de cristalizaciones sensibles. Las cristalizaciones sensibles es un sistema que utiliza la antroposofía para medir la cualidad sutil o la actividad energética de sustancias. De hecho, se utiliza mucho en agricultura biodinámica y se utiliza en medicina antroposófica para conocer la cualidad vibracional de los remedios, con lo cual a nosotros nos permite saber si, por ejemplo, el remedio floral que estamos usando o el remedio espagírico que nos dicen que es espagírico, o el elixir que estamos haciendo nosotros o que nos venden diciendo que es espagírico, podamos comprobar qué cualidad tiene. Ese curso también se os pasará información a todos, pero lo que nos compete ahora es el curso por el que conviene que pasemos todos, que es el curso online de 2 años de espagiria. Este curso es un comienzo, es prácticamente, podríamos decir, que sería como un curso de
eh, en la universidad tiene un nombre a las comunes, me parece. Un curso en el que vamos a sentar las bases que nos va a permitir irnos desarrollando como espagilistas. Haremos también alguna vez, me están pidiendo alguna vez algún curso de diagnóstico kinesiológico aplicado a la espagiria, algo haremos, pero dejo ya a las preguntas y respuestas lo que hablemos después y voy a empezar a dar paso a los profes, que al final es lo importante. Uno de los primeros profesores que vamos a ver es Julio Cascovelo. Me decía una de las compañeras que sin querer había creado una constelación porque nos había puesto más o menos en un orden armónico, pero juro que ha sido sin querer. Es algo que nos pasa a veces. Julio nos va a dar la asignatura, Julio Cascovelo nos va a dar la asignatura de simbología hermética. Julio es psicólogo, graduado en psicología por la UNED, es psicopedagogo, se formó como maestro en la Universidad de Cádiz, titulado en fitoterapia china por la Escuela Neijing y se formó con Marilyn Rosner, aparte de una multitud de cosas que para no aburriros tampoco os voy a contar, si quieren que lo cuente luego, pero yo creo que con esto ya le doy entrada. Julio lleva en la escuela desde el principio, se ha estado comiendo todas las vicisitudes que hemos tenido, los momentos de cambio, de evolución, los momentos en los que considerábamos que había que cambiar cosas y bueno, pues ahí ha estado el tío, él, manteniendo el tipo y haciendo un trabajo muy bonito que es el de conectaros con la tradición hermética a través de la simbología, que es súper importante para conocer mucho del trabajo que realizamos. Entonces yo ya me callo, porque si no me enrollo y os aburro mucho, y dejo que sea Julio el que tome la batuta en este momento. Buenas tardes. Pues gracias, Pedro, por la presentación y nada, yo voy a ser muy breve porque hay otros profesores esperando y además como ya hemos hecho mucha presentación y hemos hablado muchas veces de la simbología, me voy a centrar simplemente en, sobre todo para las personas que conectan por primera vez con el hermetismo, con la simbología, con la espagiria, ¿no? Centrarme en el para qué la simbología en un curso de espagiria, ¿no? Porque normalmente la gente que entra en un curso de espagiria, pues le apetece el cacharreo, como dice Pedro, ¿no? Que es esto del laboratorio, ¿no? Y muchas veces se nos olvida que la palabra laboratorio viene también del ora et labora. La parte de labora es esta parte del cacharreo, de hacer las tinturas, de todo lo que se hace en laboratorio, ¿no? Y estos preparados medicinales que tiene ese enfoque espagírico de la sal, que es muy importante y que nos diferencia. Pero también otra cosa que nos diferencia es la parte del hora. La parte del hora tiene que ver con lo que yo digo a los alumnos y alumnas, ¿no? De que la simbología sirve para unir el cielo con la tierra. Entonces, tenemos que la tierra es la parte de elaboración y el cielo es la parte simbólica. ¿Y qué es la parte simbólica? Pues desde la tradición filosófica hermética se ha recurrido al uso de imágenes a través de planillas alquímicas, por ejemplo, ¿no? Y símbolos, pero no para describir la realidad, o no solo para eso, sino también para provocar una toma de conciencia sobre cómo percibimos la realidad, ¿no? Es decir, que cuando accedemos a esa simbología, hay una transformación también en nosotros, no solamente en los preparados que llevamos a cabo, ¿no? Y cómo yo enfoco mis clases, ¿no? También lo quiero compartir, ¿no? Porque yo uso un enfoque muy particular. Podría decir que está dentro de la metodología fenomenológica, ¿no? Donde no se entiende el símbolo como un simple artefacto desintegrado de la experiencia, ¿no? Es decir, no es un símbolo, no es solamente una imagen
y ya está, sino que implica mucho más, ¿no? El símbolo, digamos que conecta a través, digamos, es como un medio canal a través del cual conecta la percepción del sujeto que lo observa, ¿no? Y cuya interacción al observar el símbolo te permite traer información. Hay una, como se dice en alquimia, hay una parte reactiva, una parte sulfur, ¿no? Es decir, tú no solamente ves un símbolo, sino que ese símbolo, cuando empiezas a conectar con él, te transmuta también a ti. Y empiezas a tener tomas de conciencia, ¿no? Luego también, otra peculiaridad es que el símbolo, como yo digo, tiene un traje cultural, pero tiene un espíritu universal. Entonces veremos que nuestro traje cultural va a ser el hermetismo, pero veremos también cómo a lo largo de las distintas tradiciones hay símbolos que digamos que son arquetípicos, ¿no? Representan una idea universal. Pero vamos más allá incluso, ¿no? Hay también un enfoque animista dentro de la simbología, ¿no? Donde el símbolo también se puede observar como un ente vivo. Y esto es algo que parece muy, que no parece que sea tan accesible, pero en realidad cuando vemos un símbolo tiene colores, esos colores transmiten una vivacidad. En nuestras clases veremos que el símbolo tiene como distintos cuerpos, ¿no? Entonces tú puedes conectar con el cuerpo emocional del símbolo, con el cuerpo mental, que es el primero que se conecta, y que en realidad es el que menos utilidad nos da, porque para eso coges un diccionario de simbología y dices, vale, esto significa esto. No nos sirve eso en esta escuela. Eso lo puede hacer cualquiera. Nosotros hacemos un proceso en el cual conectamos con el símbolo. Conectamos con lo que hay más allá de la parte mental del símbolo. Y sus distintos cuerpos, ¿no? El cuerpo energético, vibracional, mental, emocional, etcétera, ¿no? Y esto es lo que nos diferencia, digamos, de un enfoque más tradicional de la simbología, ¿no? Y dicho esto como un aperitivo sobre lo que podemos encontrarnos, que ya el temario y la programación ya la veréis, que os la pasaremos por escrito, pues doy paso de nuevo a Pedro para que siga presentando a nuestros compañeros y compañeras. Y ya, pues, nada, decir que muchas gracias por este ratito y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Julio. Es evidente que la espagiria sin la conexión con el mundo espiritual no se puede entender. Sería mera química, mera farmacología. No puede haber separación entre cuerpo, alma y espíritu cuando estamos hablando de espagiria, y la simbología, desde luego, nos aporta eso. Aquí prácticamente todos estamos remando en la misma dirección, con lo cual vais a estar entendiendo permanentemente que no hay cosas en el trabajo que hacemos que estén separadas unas de otras. Se trabaja todo en conjunto. Y otra de las patas de la tradición hermética hemos dicho que es la astrología. La astrología es un lenguaje, por lo tanto, como decía en una película de ciencia ficción, que a mí me gustan tanto a veces, había la prota decía que cuando aprendes un lenguaje nuevo, abres nuevas vías neuronales. Es como que la mente se expande y la capacidad cerebral también. Y la astrología, lo mismo que la simbología, lo mismo que el lenguaje alquímico que también empleamos en espagiria, son idiomas nuevos que por lo tanto nos abren la mente y nos expanden la mente y por ende la conciencia. El encargado de hacernos caminar por ese, o de abrirnos la mente a esa forma de comunicación que es el lenguaje astrológico, es Azrael.
Azrael, tengo la fortuna de que seamos casi vecinos, con lo cual nos vemos no tanto como quisiéramos, pero más que con otros. Azrael es actualmente mi astrólogo de cabecera. Lo siento por él. Además es el que os va a intentar que entendáis el lenguaje astrológico como algo cotidiano. Él tiene una convicción muy animista, entonces entiende las fuerzas planetarias desde una dinámica de personajes, de acción directa. No es algo simbólico, arquetípico, sino es algo con lo que interactuamos. Y esa conexión con cómo la astrología entiende lo cotidiano es importante para conectar realmente con ese lenguaje. Azrael es muchas cosas, además es un gran calígrafo, doy fe. Es un artesano al que le sacamos poco juego, pero le iremos explotando un poquito más en esas facetas y va a ser nuestro guía para desarrollar lo que él llama lo que llamamos el pensamiento lateral. Yo estoy de acuerdo con él, que es tan necesario para entender la astrología. Y me dará pie para que yo en segundo, junto con él, utilicemos la astrología. Yo siempre digo que yo no soy astrólogo, yo uso la astrología desde el punto de vista de la medicina. Y en segundo, pues aplicaremos el conocimiento astrológico al trabajo espagírico y al trabajo médico. Y yo ya me callo y dejo que Azrael diga lo suyo. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Yo encantado de ser tu astrólogo de cabecera. Bueno, pues efectivamente soy Azrael. Llevo alrededor de como ya 10 años aplicando la astrología. No digo que estudiándola, pero sí que es verdad que, de hecho, hablando con otro de los profesores de la escuela, que es Levi, es con quien empecé a verdaderamente entender la astrología, o sea que voy avanzando, que Levi sabe bastante. Y nada, la aplicación de saber astrológico ha sido diaria, pero ha sucedido de manera orgánica, dado que efectivamente el animismo está implicado en esto, dado que a día de hoy entendemos los arquetipos astrológicos de una manera, vamos, desde el psicoanálisis, por la obra de Jung, dado que desde el siglo XVII, siglo XVIII, mejor dicho, la astrología gana muy mala fama, ya la tenía de antes, ¿no? Por persecuciones, y ahora con el cambio de paradigma epistemológico, ¿no? Pues se echa a perder, ¿no? Y bueno, esa reconstrucción nos ha hecho pensar la astrología de una manera y nosotros vamos a plantearla de otra. Vamos a intentar recuperar la parte mitológica de la astrología, dado que, en mi opinión, y yo diría que se puede decir que es así, la astrología, como yo llamo mediterránea clásica, por ponerle algún nombre, es mitología aplicada. De hecho, vais a ver que si me preguntáis por manuales de astrología, antes os voy a mandar a leer literatura clásica. Entonces, bueno, por plantear un poco el temario, aunque la verdad es que no me he molestado en hacer una estructura del temario, porque si vais a cualquier curso de astrología vais a encontrar más o menos lo mismo, porque tiene unas bases muy, muy claras, ¿no? Que es un poco la cosmogonía de la astrología occidental clásica, un poco cómo funciona el cielo a nivel astrológico, muy breve, un poco de historia sobre eso, y luego lo típico, signos, planetas, elementos, casas, o sea, os tiene que sonar de algo, si habéis escuchado algo de astrología, ¿no? Por no soltar todo el temario así tal cual en lista, ¿no? Y bueno, en segundo, la parte de segundo, ya sería más, nos metemos en cosas un poquito más difíciles, como el tema de Atacides,
un sistema predictivo muy antiguo, es muy necesario saberlo, días críticos y demás. Vamos a meter más información de predictiva clásica. Yo creo que la astrología a día de hoy nos sirve. O sea, no es que solo sirva para analizar la carta de alguien, sino que nos sirve. O sea, está de fondo, igual que pasa con el tarot, esos símbolos están en nuestro trasfondo cultural. Y después de haber estado haciendo turismo esotérico por todo el mundo y picando de aquí y de allí, creo que mirar a nuestro pasado y mirar qué sabiduría se mantiene, e incluso a día de hoy hay gente que todavía la desarrolla, de nuestra tradición pasada, creo que es bastante importante. Yo intento centrarme más o menos como desde el siglo XVI para atrás, por supuesto con sus investigadores, ¿no? A día de hoy y a partir de esa época, que todavía mantienen esa lectura, pero intento mantenerme ahí. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que sabemos a día de hoy de astrología popular está basada en un sistema junguiano, en la obra de Jung, como he dicho yo antes, y básicamente eso es psicoanálisis. Y psicoanálisis no es que esté mal, y por supuesto cuando tú lees su obra está basado en mito clásico, pero se queda en la cabeza, nada más. Y para mí rige todo lo cotidiano, todo lo que está en el mundo sublunar, es decir, bajo la órbita de la luna, ¿no? Y bueno, eso también hace que al principio aprender astrología por el tema de los aforismos, ¿no? E intentar conocer astrología a partir de lo verbal e ir completándolo con lo no verbal, con lo más sutil, puede ser al principio un desafío, porque, claro, hay una fricción entre lo que sabes, lo que crees que sabes de astrología y lo que aprendes en la escuela. Eso es bueno, eso es lo mejor. O sea, primero, eso es síntoma de aprendizaje siempre. Y segundo, que creo que abre la cabeza. O sea, a mí, para lo que me está ayudando la astrología, sobre todo, es para entender series y patrones, ¿no? De la realidad que pueden explicarse bajo las 7 fuerzas. Y yo mantengo que esto es así. ¿Cuál es la aplicación específica de la escuela, ¿no? de astrología? Bueno, pues bajo la visión y dirección de Pedro, porque por supuesto esto está enfocado a la espagiria, le vamos a dar sentido al pensamiento astrológico desplazándolo del tema psíquico nada más y pasando al tema terapéutico en general con el tema espagírico, pero ya veremos que en espagiria se aplica muchísimo la astrología y que la aplicación de la alquimia en general no es solo terapéutica. En primer año, de hecho, veremos esa parte más general, ¿no? Y bueno, intentamos también no solo recuperar esa tradición, sino además también salir de esos esquemas que efectivamente funciona de manera categórica, psíquica, para las personas y enfocarnos en lo que es el mito y explicar el mito. De hecho, yo muchas veces la carta que pongo de ejemplo o de práctica para el curso suele ser de un sitio, un lugar o un evento. No suelen ser de personas, ¿no? Para entrenar ese pensamiento nuevo. Así que nada, sin más, muchísimas gracias por asistir. Me encantará veros por clase y bueno, espero que aprendáis mucho con nosotros. Así que muchas gracias, Pedro. Bueno, os comento. Sí, os comento, porque al final tampoco ha habido tanta gente, es lógico. Que si alguien tiene alguna pregunta relativa a lo que estáis escuchando, además lo podéis poner en preguntas y respuestas. Yo me voy encargando de leerlas y las iremos planteando a los profes o a mí mismo, ¿vale?
La siguiente persona que os va a hablar es una recién llegada al grupo. Ha sido un verdadero placer que acepte trabajar con nosotros. Se llama Victoria El Pozo. Es naturópata, es homeópata, se formó en la escuela ISMED en Cataluña. Es naturópata homeópata desde el 2005. También es docente, tiene su propio centro de terapias y su propia escuela. El centro se llama Amber, es un centro de terapias naturales en Girona. Y es una persona que tiene bastante experiencia en una asignatura que yo creo que es muy importante para complementar el trabajo terapéutico que realizamos como espagiristas. Se va a encargar de darnos las claves fundamentales para entender la medicina floral o la terapia floral, que para mí no tiene sentido si no entendemos bien el trabajo de la obra del Dr. Bach. Ahora estamos en una época en la que la terapia floral supuestamente ha evolucionado muchísimo hasta el punto de que a veces se considera que el Dr. Bach está obsoleto y nos vamos a elixires florales súper chachi, pirulis, que no sabemos de dónde proceden y que tienen su campo, pero que se utilizan mucho mejor si sentamos las bases, entendemos las bases donde se fundamentan. Entonces, lo que va a hacer Victoria, sobre todo, es hacernos una formación en terapia floral, sobre todo en flores de Bach. Entonces, yo no os cuento nada más de ella y lo mismo, la dejo hablar y yo me callo. A vosotros, creo que se me escucha bien ahora ya. Entonces, es un placer, Pedro, la verdad, contar y formar parte de esta escuela, aparte de que sois un gran equipo y me lo estoy pasando súper bien. Y mi aportación es basarme en lo que es el estudio de las flores de Bach. Hemos preparado un PowerPoint un poquito para ver la metodología del curso, si se comparte bien y si no, explico un poco cómo funcionará. El curso se divide en dos años. En un primer módulo veremos lo que llamamos el tronco de la personalidad, es decir, veremos la biografía del Dr. Bach, los 12 curadores, los 7 ayudantes y los métodos de preparación que nos dejó el Dr. Bach. Y durante el segundo año, que fue su fase más de maduración, veremos lo que serían las 19 esencias florales enfocadas más a las crisis existenciales y ramificaciones. También conoceremos el remedio rescate o rescue remedy y haremos también práctica clínica integrando estas 38 esencias florales. Matizando un poquito por año y por curso, la primera clase, que cada clase dura aproximadamente 2 horas, veremos toda la historia y los orígenes del Dr. Eduard Bach. Para mí es muy importante conocer su figura, no solo a nivel de lo que son las flores, sino toda su evolución. El Dr. Bach viene de la rama de la medicina, fue bacteriólogo y fue en este caso pasando por la homeopatía hasta llegar a lo que sería pues el descubrimiento y la investigación del gran legado que son las esencias florales. Dentro de las bases filosóficas hablaremos de la importancia que él le daba al alma como guía inmortal, como aquella que nos conduce, y del conflicto que existe en el ser humano en base a la personalidad, en base a los aspectos relacionados con el conflicto del pensamiento y de las emociones. Y finalmente os he puesto aquí que nos centraremos en esta clase en las bases de la oración. ¿Qué quiere decir esto? En cómo el Dr. Eduard Bach dejó para que pudiéramos preparar nosotros mismos las diferentes esencias mediante procesos de solarización, ebullición y también de recolección. Importante, como veis aquí,
se basa en el año 1941. El doctor Edward Bach ya estaba muerto, con lo cual esta recopilación del libro se realiza gracias a sus dos asistentes, que fueron Nora Wick y Victor Bullen. Durante el primer año, en lo que sería la segunda clase y la tercera clase, nos vamos a centrar en lo que serían los 12 curadores. Para el doctor Bach tenemos como unas características innatas, es decir, un aspecto álmico a trabajarnos o lo que sería, ¿no?, un aspecto personal de ser, que serían estos 12 curadores. Aquí luego Pedro, cuando ya pase la evolución, os definirá muchísimo mejor el tema astrológico. Yo me centraré luego a matizar los aspectos más emocionales, de aquí la estructura arquetípica. Y también haremos como un estudio integrando lo que sería la parte botánica, bueno, el nombre, el latín, el método de recolección, pero sobre todo la asignatura botánica, es decir, qué características ya tiene la planta que nos puede dar una idea de cómo puede ser esa personalidad o esa manera de ser innata. De tal manera que veremos estas 12 esencias florales durante, vuelvo a decir, la clase 2 y 3. Y en la clase número 4, en la siguiente diapositiva, vemos a los 7 ayudantes. El doctor Bach se dio cuenta que muchas veces tenemos aspectos como cronificados, es decir, no es nuestra manera de ser, pero sí que son hábitos que vamos como incorporando en nosotros, que forman parte también como de nosotros, de nuestra identidad, sin ser ese aspecto que él también consideraba, de nuevo, como más álmico o concreto a trabajar. De tal manera que veremos qué esencias son y la farmacia floral, entendida que una vez ya hemos hecho el remedio, cómo podemos empezar a utilizarlo durante este primer año de conocimiento con las 19 esencias, es decir, cómo lo podemos tomar, cómo lo podemos preparar. En el segundo año, durante las 2 primeras clases, vamos al proceso, siguiente diapositiva, de maduración de lo que sería el trabajo del doctor Edward Bach. Él mismo experimentó todas estas fases con las plantas y se dio cuenta que a veces, por las circunstancias que tenemos, por la vida que llevamos, tenemos otros tipos también de emociones que nos acompañan y que nos bloquean. Entonces, serían pues eso, ¿no? Estas respuestas como más sutiles, más eventuales, a veces incluso más espirituales. Y después de conocer estas 19 esencias, la clase número 3, es decir, en la siguiente clase, abordaremos lo que es también el remedio rescate o rescue remedy, que está formado principalmente por 5 esencias florales. Veremos cómo podemos utilizarlo tanto a nivel oral como a nivel a veces externo, y importante también tener en cuenta, ¿no?, que es como un remedio, que ya lo dice, que es como de urgencia. Muy importante en esta clase empezaremos ya en lo que es la consulta floral, en lo que es la escucha activa, en lo que es detectar un poco la emoción asociada a estas 19 esencias segundas junto con las primeras que estudiamos. Pero a lo largo del legado, ya para acabar, en la última clase lo que haremos es estudiar las 38 esencias, dividida en la clasificación que el doctor Bach hizo finalmente, que serían los 7 grupos relacionados con esencias para el miedo, para la incertidumbre, para el desinterés, para la soledad, para la hipersensibilidad, para el desaliento y la preocupación. Haremos como una revisión, intentaremos integrarlas todas y llevarlas todas ellas a práctica clínica. Con lo que espero que os apuntéis, veros en clase y he acabado mi presentación. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias. Encantado. Gracias. Sí, comentaros que en los encuentros presenciales, siempre que sea posible, haremos alguna experiencia de elaboración en directo de elixires florales, y sí que haremos alguna adaptación espagírica a la elaboración de elixires florales en segundo, dentro
de los trabajos que hagamos a partir de elixires y magisterios. En primero, prácticamente lo que haremos será aprender a manejar las materias de la espagiria y terminaremos el año prácticamente conociendo todas las formas de hacer una elaboración de una buena tintura espagírica. En segundo ya haremos evolucionar las tinturas o incluso entraremos en otras vías de preparación. Vale, seguimos con la otra pata de la tradición hermética, que en este caso sería la Kabbalah como eje, pero con otros elementos más, de la mano de alguien que para mí fue muy grato conocer en persona hace relativamente poco, pero que ya es alguien ya conocido por Israel, porque lleva mucho tiempo trabajando, sobre todo trabajando vías esotéricas y vías astrológicas. Es Levi Zapata. Es para mí una persona con un amplio conocimiento que abarca no solo la Cábala desde una vía que a mí me interesa muchísimo, que es la vía reconstruccionista, que se aleja de los dogmas que pueden rozar algunos elementos menos deseables de la tradición, pero bueno, eso no soy yo la persona adecuada para hablar de eso. Está muy relacionada con la astrología relacional, es decir, todo lo que se relaciona con conexión de cartas, sinastrías, etcétera. Ha investigado en historia de la brujería, en religiones, en ocultismo en el contexto mediterráneo, en el contexto caribeño. Me parece muy alucinante la conexión mediterránea-caribeña, pero eso es algo que supongo que desarrollará en algún momento de nuestro periplo. Y trabaja en algo que yo pretendo que sea un trabajo de posgrado, por decirlo de alguna manera, trabajos de especialización en cultos a los ancestros, diseños de rituales, talismánica, etcétera, que por ahí tenemos bastantes cositas que rascar. En fin, hace muchas cosas más, yo no voy a contar más y doy paso. A partir de ahora yo me vuelvo a callar otra vez. ¿Se nos ha ido? Dale un segundo. Ajá. Vale, ya está. Hola, buenas. Problemas técnicos. Muchas gracias, Pedro. Espero que se me oiga bien. Vale, perfecto. Sí, no tengo mucho que añadir respecto a cómo me han presentado. Eso, he estudiado historia y metodologías de sistemas de creencias y prácticas mágicas del Mediterráneo y el Caribe y tengo experiencia en gestión y mediación de conflictos según los principios de justicia restaurativa. Durante el curso quisiera empezar como definiendo términos, textos, algunos autores de los que yo he bebido para crear como el contenido del curso, dando los básicos del alefbet y gematria, del calendario hebreo y las correspondencias astrológicas que se le pueden aplicar. Y luego pasar a analizar cómo van apareciendo los conceptos que más adelante forman parte de la Kabbalah. Los ciclos teofánicos de Elías, Moisés, Isaías y Ezequiel, donde aparece como el simbolismo del trono alado, del carro, y continuar con la tradición que se desarrolla en este territorio y cómo van surgiendo estos conceptos
en el trabajo de distintos autores que generalmente se centra en la península ibérica y gente que más tarde fue expulsada de la península ibérica. Como las imágenes que tenemos en mente cuando hablamos de Kabbalah, el árbol de la vida, el Etz Haim, y lo que más tarde sería la Kabbalah luriánica, que es un poco, si alguien ya sabe algo del tema, un poco lo que conocemos desde fuera. Van a ser conceptos un poco superficiales, quizás. No se trata de que aquí todo el mundo salga siendo cabalista, sino de cómo se puede aplicar a la práctica de la espagiria y en la vida cotidiana. No vamos a aprender maneras de viajar interdimensionalmente ni en el tiempo, porque para eso está la memoria. Y no va a ser necesario, no es indispensable saber de todas las palabras o quién escribió qué libros o qué comentarios, ni es necesario como entender otro idioma. Os daré tablas de correspondencias y un glosario de términos para, más o menos, para entender de qué estamos hablando más avanzado el curso. Porque hay mucha mistificación del misticismo y en realidad va más de entender cómo se activa la magia, la conciencia de lo cotidiano, que de una dramática liberación del mundo material. Las perspectivas con las que trabajo para entender la Kabbalah serían eso, perspectiva perennialista, humanista y reconstruccionista, que voy a explicar brevemente. Que es, en el caso de la perennialista, si alguien entiende de filosofía religiosa, se trataría de entender que cada experiencia de lo divino es real dentro de su propio contexto. Y por lo tanto intentaremos entender la Kabbalah desde el propio interior de la tradición de la que sale, no necesariamente desde fuera, aunque sí que haré análisis comparativo de cómo tanto bebe y da de beber a otras tradiciones ocultistas y a otros saberes. A ver. La perspectiva humanista de la que quería hablar encaja especialmente con la anterior en consideraciones etnográficas y sociales, que nos hace entender como que además de un saber espiritual y psicológico, estamos hablando desde un lugar colectivo. A ver, ya se me ve un poco más. Y la perspectiva reconstruccionista se basa en intentar un poco de manera intuitiva, lo dice el nombre, estudiar la especificidad de dónde y cuándo se crea un saber para intentar entender cuál es el impacto que tiene en el propio momento. Parece que voy a dar un montón de clase de historia y no es necesariamente así, va a ser sobre todo análisis y bastante filosofía, la verdad. Porque lo que más me interesa es que dejemos de ver el misticismo en general como una disciplina inaccesible, incognoscible, porque es conocimiento creado por gente y se transforma y significa unas cosas u otras según el momento en el que se esté leyendo ese saber. De forma que sería un poco eso. Quisiera quizás hacer algún ejercicio no práctico, pero sí hablado, colectivo. Y creo que eso sería todo. Bueno, muchas gracias.
Vale, os recuerdo que si alguien tiene alguna pregunta que hacer a alguno de los profes o a mí mismo, lo puede hacer directamente en la sección preguntas y respuestas. Tenéis en la barra de abajo un botón de color azul con una interrogación que es el que os abre la puerta al chat si alguien no lo tiene abierto. Y bueno, la otra persona con la que nos queda hablar es con Selva. Selva es nuestra ensoñadora. Yo sé que a ella le da mucho pudor que la presente así, pero es una compañera que lleva mucho tiempo con nosotros. A mí la primera vez que la vi me sorprendió porque se había pegado un viaje desde Girona hasta un pueblo perdido de la provincia de Cádiz para asistir a uno de los cursos presenciales que hicimos. Ya demostró que era muy fan. Es una gran terapeuta, trabaja muy bien en sanación emocional, en constelaciones familiares, comunicación animal. Yo creo que esa parte de comunicación animal es lo que hace que nos entendamos también. Por la parte que me toca, digo. Es la persona que nos va a hacer una clase que a mí me apetecía mucho porque es bastante práctica, que es la clase cosmética ecológica, que dará más de sí porque se irá desarrollando. Lo mismo que hay otros aspectos de los trabajos que ella realiza que irán dando lugar a posteriores aportaciones en cursos monográficos y tal, pero ya solo la aportación que hace en el grupo de primero de la iniciación, que ya no es una iniciación de cosmética ecológica, porque le pasa como al resto de los profes, al final nos pasamos 3 pueblos y damos más de lo que estaba programado, pero bueno, forma parte del leitmotiv de la escuela y creo que es ella la que debe de hablar. Por cierto, lo que tiene al fondo no es un caldero de bruja, aunque lo parezca, y yo ya me callo, que hable ella. Hola, buenas. Bueno, gracias por la presentación, Pedro. Sí, es que estoy en mi lugar personal con mi altar. Y bueno, lo primero que estoy súper encantada de estar aquí y de formar parte de este equipo, ¿no? Que veo que es un tejido, bueno, espero que lo estéis viendo, bastante completo. Y bueno, formar parte de esta escuela, ¿no? De tradición hermética, antigua, tradicional, para mí es un placer. Y bueno, como os ha contado Pedro, yo llevo más o menos 9 años formulando, pero básicamente, aparte de mi inquietud personal, cursos, formación, etcétera, es esa conexión con el entorno, ¿no? Que a mí es como lo que me ha dado esa base para ir tirando de esa curiosidad, ¿no? Esa conexión con lo botánico, poder integrar eso también en la cosmética, ¿no? Los preparados, los remedios o preparados de uso externo para el día a día. Entonces os voy a ir como guiando desde ahí. Mis clases están dentro de fitoterapia, digamos, del módulo de fitoterapia, y un poco mi misión es complementarlo también para que eso que vais aprendiendo, ¿no? de plantas, oleatos, tinturas, preparados, podáis también no solo aplicarlo por vía interna a las tinturas, ¿no? Y toda esta visión que vais a ir aprendiendo espagírica, sino que también podáis aplicarlo en remedios que al final, bueno, de cosmética, estoy hablando siempre de cosmética, que sean fáciles de formular, ¿vale? Básicos, pero también porque a mí me encanta dar tablas, sobre todo dar información organizada, ordenada, por usos, tipos de piel, problemáticas de la piel o muscular o articular, para que podáis ir un poco guiándoos con esas tablas y de los preparados básicos o recetas, mejor dicho, que yo os dé, podáis luego también personalizarlo e ir un poco aprendiendo desde ahí, ¿vale? Siempre con ese amor y respeto por la naturaleza, que es algo que transmito un poco en estas clases que haré de iniciación. Y bueno, veremos un poco el origen de la cosmética, ¿no? La historia, de dónde viene esto y qué es para nosotros hoy en día, ¿no? Veremos un poquito también a nivel de legislación, conceptualmente, qué es la cosmética y qué no,
porque también es interesante saber, ¿no? A nivel conceptual. Y luego, pues, un poco los tipos de ingredientes que podemos encontrar o usar dentro de la cosmética. Siempre me voy mucho a lo botánico, a poder usar esas plantas, ¿no? Dentro de los preparados, integrarlo. Y veremos también, pues, utensilios que necesitaréis. Y, bueno, básicamente, introduciros para que poco a poco vayáis cogiendo seguridad y vayáis aprendiendo desde recetas, pues, básicas. Veremos también algún preparado tradicional, porque a mí me gusta mucho también integrar algunas recetas tradicionales, incluso actualizarlas un poquito, llevarlas a la modernidad, ¿no? Como el ungüento de trementina, por ejemplo, eso lo veréis en la información de la escuela, del temario, que también me resulta interesante porque al fin y al cabo vuelvo siempre a lo mismo, ¿no? Aquí estamos conectados con el territorio, con las plantas y un poco esa concepción tradicional de los remedios antiguos. Entonces, bueno, pues básicamente esta es mi misión, siempre y cuando, bueno, dentro de fitoterapia, y son clases de iniciación, pero como decía Pedro, al final, pues voy dando bastante información, os voy orientando, os voy guiando, porque ahí también surgen a veces muchas dudas a la hora de formular, y también para quien quiera habrán tutorías para poder asesoraros. Y creo que hasta ahí, nada más. Nada, que es un placer estar aquí. También deseo que se vaya agrandando, ¿no? Esta familia de Spagiria, y también es muy bonito ver la interacción entre todos los alumnos, los profesores. Se va como creando una armonía muy bonita. Así que nada, encantada de poder presentarme y veros a los que decidáis estar dentro. Bueno, tenemos dos preguntas. He preferido. La primera era: ¿los monográficos que nombran son de costo aparte del curso? Sí. Eso en la documentación que podéis solicitar y que os envía Palmira, que no ha podido estar con nosotros hoy, pero es la que coordina todo el tema de administración. Podéis solicitar a Palmira la documentación. Ahí os vienen todos los programas del curso, os vienen todos los detalles económicos, etcétera. Y sí, los dos presenciales se pagan aparte. Tienen un costo fijo que aparece en la documentación, y luego hay la parte, a veces hay un ajuste por el tema de alojamientos y tal, depende del lugar donde lo hagamos. Eso ya se os informará. En la documentación ya vienen las fechas. Uno va a ser para diciembre y el otro creo que era para abril o mayo del año que viene. Y en segundo se hace uno largo porque ahí hacemos procesos que son... Y es preferible hacerlo en un solo encuentro de 4 días que en 2 encuentros de fin de semana. La otra pregunta era: ¿las fechas de asistencia online para primero son los miércoles por la tarde? No. Los que están ahora están haciendo la clase los miércoles. Estos pasan a segundo. La dinámica normal es que si empezáis un día las clases, en segundo seguís el mismo día. Como los de primero han estado haciendo el miércoles, en segundo van a estar haciendo los miércoles. Y los que empiecen en primero ahora empezarán los martes. Entonces, el curso que empieza ahora va a ser los martes, desde el primer martes de octubre. Las fechas se os irán pasando, pero empezamos el primer martes de octubre hasta finales de julio del año que viene. El segundo año sería también el primer martes de octubre hasta finales de julio del año siguiente. No sé si tenéis alguna pregunta más que hacerme. Mientras tanto, os comento que para los que asistís, para los que habéis asistido, que al final nos hemos venido arriba porque pensábamos que iba a asistir bastante más gente por la buena acogida que habíamos tenido en el chat, pero bueno, entiendo que el día es el que es, las fechas son las que son, y yo estoy encantado de tener el grupo que estamos teniendo de asistentes.
Aparte, esto se va a grabar, con lo cual lo vamos a colgar en los canales correspondientes para que la gente pueda asistir. Y a todos los asistentes se os va a hacer una oferta de promoción especial. Ahora después Gorka os lo mostrará en pantalla. Al acceder a esa promoción podéis, con un código que se os va a enseñar ahora en un momento, al poner ese código vais a tener un 10% de descuento como código promocional, un 10% de descuento con respecto al curso. El código, como no podría ser de otra manera, empieza por Kepper y sigue con 10, es decir, es Kepper 10. El que esté interesado y quiera apuntarse, hasta el día 31 de agosto vamos a hacer esta promoción del 10% de descuento para todos los que nos escuchen y quieran participar con nosotros de este curso. Cualquier cosa que tengáis, cualquier duda, etcétera, pues podéis poneros en contacto con Palmira en el chat de secretaría y ahí os pasaremos toda la información. Por mi parte, si no tenéis, bien, ahí os ha puesto Gorka el enlace de preinscripción. Este enlace de preinscripción luego lo colgaremos en el chat de los interesados. Y por mi parte, si no tenéis ninguna pregunta más que hacer, cortamos la comunicación y yo por mi parte me voy a sacar a mi perra que está aquí desesperada porque le hagan un poco de caso. Nos tenéis a vuestra disposición, no solo a través del chat de secretaría, sino del chat que se creó de clase abierta, que se va a mantener abierto pues durante un tiempecito hasta que ya pasemos a los chats generales de gente que se vaya apuntando. Un abrazo enorme. Monse, que ya es incondicional del grupo, manda besotes igualmente. Abrazos para los que ya estáis con nosotros y nos habéis querido acompañar. Y nos vemos en breve con toda la troupe. Ya habéis visto, los que ya nos conocéis del pasado, habéis visto que esto va creciendo y que se va consolidando como una escuela con fundamento, gracias a la gente que ha decidido acompañarme. Un abrazo enorme y hasta pronto.